Hay una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Dónde encontramos verdadero descanso? Vivimos en un mundo agotado. Corremos de una tarea a otra, de una preocupación a otra, buscando paz, pero rara vez la encontramos. Sin embargo, la Biblia nos cuenta una historia diferente. Una historia sobre un Dios que creó el descanso, que invitó a su pueblo a descansar y que finalmente ofreció un descanso eterno a través de Jesucristo. Imagina el comienzo de todo. No había ciudades, no había ruido, no había ansiedad. Solo estaba Dios creando. La luz brilló por primera vez. Los océanos fueron separados de la tierra. Las estrellas llenaron los cielos. Los animales recorrieron la tierra. Finalmente, Dios creó al hombre y a la mujer. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Después de 6 días de creación, Dios descansó. No porque estuviera cansado. El Dios Todopoderoso nunca se fatiga. Más bien, descansó para contemplar la perfección de su obra. Génesis 2 nos dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Desde el principio, el descanso fue un regalo divino. Era una invitación a detenerse, contemplar y disfrutar la presencia de Dios. Pero el pecado cambió todo. Adán y Eva fueron expulsados del jardín. La armonía fue reemplazada por el esfuerzo. La paz fue reemplazada por la lucha. Desde entonces, la humanidad ha vivido buscando recuperar aquello que perdió. El corazón humano anhela descanso, pero lejos de Dios nunca logra encontrarlo completamente. Siglos después, los descendientes de Abraham se convirtieron en esclavos en Egipto. Durante más de 400 años trabajaron bajo el peso de la opresión. No conocían la libertad, no conocían el reposo, solo conocían el trabajo interminable y las exigencias de Faraón. Eran un pueblo cansado física y espiritualmente. Pero Dios escuchó su clamor. Levantó a Moisés y lo sacó de Egipto con mano poderosa. El mar se abrió delante de ellos. La esclavitud quedó atrás. Israel había sido redimido. Y una de las primeras cosas que Dios quiso enseñarles no fue cómo construir una nación o cómo ganar guerras. Quiso enseñarles a descansar. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos, ordenó a su pueblo guardar el día de reposo. Cada séptimo día debían detener sus labores. No era simplemente una ley religiosa. Era una declaración de confianza. Dios les estaba recordando que ya no eran esclavos. Su identidad ya no dependía de trabajar sin cesar. Ahora pertenecían al Señor. Cada sábado, Israel proclamaba algo poderoso. Nuestra provisión viene de Dios. Mientras otras naciones trabajaban continuamente, el pueblo de Dios aprendía a detenerse y confiar. El descanso se convirtió en un acto de fe. Era una manera práctica de reconocer que Dios sostenía sus vidas. Después del Éxodo, Israel viajó por el desierto rumbo a Canaán. La tierra prometida era presentada como un lugar de descanso. Allí dejarían atrás los años de peregrinación y disfrutarían las bendiciones del pacto. Parecía que finalmente habían llegado al destino que tanto anhelaban. Sin embargo, incluso después de entrar en la tierra, algo seguía faltando. Había conflictos, había pecado, había idolatría, había sufrimiento. La tierra proporcionó cierto descanso, pero no resolvió el problema más profundo del corazón humano. Era una sombra de algo mucho mayor que Dios tenía preparado. Aquí encontramos una verdad importante. El mayor problema del ser humano nunca fue simplemente el trabajo duro. Nuestro problema más profundo es espiritual. Desde la caída, la humanidad ha estado separada de Dios. Intentamos llenar ese vacío con logros, dinero, entretenimiento o incluso religión, pero nada logra darle descanso al alma. Hasta que llega Jesús, el Hijo de Dios, las multitudes se reúnen a su alrededor. Algunos están enfermos, otros están quebrantados, muchos están agotados por las cargas de la vida y por un sistema religioso que se había vuelto pesado y opresivo. En medio de ese cansancio colectivo, Jesús pronuncia una invitación extraordinaria. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Estas palabras transforman la manera en que entendemos el descanso. Jesús no ofrece simplemente un día libre. No ofrece una nueva filosofía, ofrece algo mucho más grande, se ofrece a sí mismo. Por primera vez en la historia bíblica, el descanso deja de ser solamente un día o un lugar. Ahora tiene un rostro, tiene una voz,
tiene un nombre. El verdadero descanso se encuentra en Cristo. Todo lo que el sábado representaba apuntaba hacia Él. Los líderes religiosos estaban obsesionados con las reglas del sábado. Habían convertido el regalo de Dios en una carga. Pero Jesús declaró: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Con estas palabras reveló que Él era el cumplimiento de todo lo que el sábado había señalado durante siglos. La historia alcanza su punto culminante en el Calvario. Allí, mientras Jesús colgaba de la cruz, pronunció las palabras: consumado es. La obra de redención había sido completada. El pecado había sido pagado, la justicia de Dios había sido satisfecha. La salvación ya no dependerá de los esfuerzos humanos. Muchos viven intentando ganar el favor de Dios mediante sus propias obras. Se esfuerzan constantemente, esperando ser suficientes. Pero el Evangelio anuncia algo diferente. Cristo hizo por nosotros lo que jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Por eso el creyente puede descansar. No porque sea perfecto, sino porque Cristo es perfecto. Aquí encontramos la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el descanso era principalmente una señal externa, un día de reposo, una tierra prometida, un recordatorio visible de la fidelidad de Dios. En el Nuevo Testamento, el descanso se encuentra en una relación viva con Jesucristo. Lo que antes era una sombra, ahora encuentra su realidad en Él. Pero todavía queda una dimensión más del descanso. Aunque hemos encontrado paz en Cristo, seguimos viviendo en un mundo marcado por el pecado y el sufrimiento. Sin embargo, la Biblia promete un descanso definitivo. Un día Cristo regresará, toda lágrima será enjugada, todo dolor desaparecerá. El pueblo de Dios disfrutará de su presencia para siempre. La historia bíblica del descanso comienza en un jardín, continúa en el sábado, pasa por la tierra prometida y encuentra su cumplimiento en Jesucristo. El Antiguo Testamento señalaba hacia el descanso. El Nuevo Testamento revela quién es ese descanso. Por eso la invitación de Jesús sigue vigente hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tu alma está cansada, recuerda esta verdad. El verdadero descanso no se encuentra en escapar de tus problemas, sino en correr hacia Cristo, porque solo en Él el corazón encuentra la paz para la cual fue creado.